I get drunk. Well, I know I'm gonna be the girl who gets drunk next to you. And if I hate her, yeah, I know I'm gonna be the girl who's savoring to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the girl who walks 1,000 miles to fall. Leer y saber. Eres lo que lees. Presentado por Pedro Morales. When I come home, well, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I grow old, well, I know I'm gonna be the man who's growing home to you. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Siempre dentro de que... No vemos cómo va esto del programa. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué cosa nos Hoy tenemos un médico cirujano. Un médico que ha tocado hueso. No, es que ha tocado hueso. Ya lo haremos. Antes que nada vamos a saludar a la gente que está aquí, nos está viendo, Jorge Aini, José Luis Diego, Diego de sus amigos, José, y a Zulema Carrizales. Hola, Zulema. Bueno, vamos a hablar. ¿Con quién estamos hoy? Muy sencillo. Hoy traemos a Javier Castejón. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Jenny Coroa, un saludo. Pedro, lamento decir que oigo regular. Vamos a ir. Todo se puede arreglar. A ver. Yo te digo bien, ¿eh? Yo te digo bien. Pues ya has dicho. Dime. Que yo a ti te oigo regular, a veces no que se vaya la voz, sino que se distorsiona. Ha habido un momento que te has acercado al micrófono y lo he oído mejor un poco. ¿No ves? Ahora un poquito mejor. Sí, correcto. Vale, entonces me pondré aquí. A mí lo que me gusta es, Javier, a mí me gusta siempre cerca. Ya lo dice mi madre. Tiene que estar siempre cerca para que se te entienda. Bueno, déjame saludar a Carmen Martín, a Pluma de Sueños que está viendo, a Sonora Carizales, todo. Mira, cuéntame, Javier, cuéntame. ¿Qué me ibas a decir? No, que decías a propósito de la cercanía, es un valor que siempre ayuda a conocer la realidad de las cosas, ¿no? La cercanía. ¿No? Bueno, vamos a hablar con Javier. Tengo que decir, antes de comenzar, Javier, una pregunta muy importante. Entre polémico y muy polémico, ¿tú cómo te consideras? Depende del entorno en el que me esté desenvolviendo. Yo puedo en todo ese tipo de todo el espectro de la intensidad de la polémica lo puedo tener. Puede ser desde muy tranquilo y muy aceptable hasta muy polémico. Según. Bueno, aquí estamos entrando. Tengo que decir que tu conexión hace un poquito de interferencias, pero bueno, vamos a intentar llevar el programa lo mejor posible. Y dice Jenny que no se oye. Vamos a ver si se oye. Vamos a comenzar, va. Vamos a comenzar diciendo que Javier Castejón nace en Sevilla, aunque últimamente vive en Granada, ¿vale? Dice que quien tiene un médico en Granada no tiene nada. ¿Era un médico o era un tío? Ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Algo similar, no me acuerdo. Bueno, médico cirujano y ahora ya te has jubilado. Y vamos a hablar, os venimos a presentar tu libro que tenemos aquí, un libro. ¿Sabes qué pasa? Javier, que le has pasado a todos tus contactos el enlace de la entrevista y todos van entrando aquí, todos van entrando al enlace, no al enlace de Facebook, sino al que yo te he mandado para la entrevista.
y como le ha pasado el enlace de la entrevista, todos quieren entrar aquí al programa. No, casi, tienes que entrar al Facebook. Está Francisco Luque, Casi Jasper, todos quieren entrar al enlace. No, tienes que entrar al enlace de Facebook, no aquí, Francisco. Encantado que ya se lo del otro día. Al enlace, al Facebook directo, ¿vale? Desde ahí podéis ver a Javier Castejón. Y seguimos, así que os tengo que despachar por aquí, sacar del estudio y expulsarlo, pero con toda la hambre y con todo el cariño que le tengo. Vamos a empezar, porque tú tienes 4 libros en el mercado, 4 libros. Sí, correcto. Tienes bueno, no todos son libros, hay de todo, pero vamos a comenzar con el primero, ¿vale? Con el primero, saludar a José Luis Navas, saludar a Willy. Bueno, Alfonso, tienes que entrar por el Facebook, que el enlace no es para ti, me lo has pasado. Alfonso CM, que es chef. Bueno, chef, puede hacernos la cena, Javier, puede hacernos la cena, pone chef, ahí pone chef, ese puede hacernos la cena. Javier, tienes que entrar al Facebook, ¿vale? Al Facebook, ¿vale? Te saco y al Facebook. Vale, que le has pasado el enlace a todos tus amigos, ya no estamos aquí toleados, pero que no pasa nada, estas cosas suceden siempre. Dice, bueno, seguimos, buenas noches, Dulce Romero. Bueno, vamos a comenzar, porque Javier es un cirujano médico, pero que aparte que ya tiene 4 libros, hablaremos de todos un poquito, hasta llegar a que has sacado ahora, pero tenemos que comentar. Hola, buenas noches, Perla, por aquí, me alegro de tenerte por aquí. Vamos a comentar de tus libros. Uno que realmente interesante, que me gusta. En el 2016 sacas tu primera novela, que me encanta mucho. ¿Qué es esta novela de aquí? Déjame, a ver, ¿qué me escribe por el privado? Ok, el Charlie dice que ok, qué majo tu amigo este. Vamos a hablar de tu primer libro. Las 3 puertas. Las 3 puertas, efectivamente. Las 3 puertas. Que es como una autobiografía un poquito, ¿no? Hombre, es una novela autobiográfica de parte de mi actividad médica. Además, la parte que corresponde, porque, vamos, tengo que explicar que mi actividad médica ha sido en su mayor parte en hospitales españoles, sobre todo en el Hospital de Granada, en los últimos 30 años, pero todo eso yo simultaneé con una actividad de cooperación sanitaria internacional. O sea, periódicamente me iba a ciertos países subdesarrollados a ejercer la medicina, a razón de 2 meses cada año aproximadamente. Y concretamente puedo hablar del Camerún, de Malawi, del terremoto de Haití, etcétera, etcétera. Y ese libro resume un poco todas las perspectivas y todas las experiencias mías de ese aspecto de mi actividad profesional. Déjame que le diga a Casi Jasper que quiere entrar aquí a la entrevista. No, Casi, tienes que ir al Facebook, a su página, que ahí le verán la entrevista desde fuera, no desde aquí. Que quieren entrar al ruedo, ya quiere entrar al ruedo aquí con nosotros. Y no puede ser, que estaría encantado, pero no puede ser. Bueno, este es tu primer libro, que es de tu experiencia, en este caso, en el Camerún. Bueno, no, del Camerún y de otros lugares, ¿eh? Pero esta foto, este río es del Camerún. Es el río Wari, que es del Camerún, efectivamente. Es el río ese que desemboca en el mar, ¿no? Desemboca directo al mar y hay una imagen muy curiosa porque es las únicas cataratas del mundo. Todas las cataratas o las cascadas son saltos de agua en el curso de un río, ¿no? Y siempre va del río al río. Bueno, en este caso van del río directamente al mar. Son unas cataratas que vierten directamente al mar y son muy bonitas, yo las he visto. Pero en fin, y es el río Wari al que estamos ahí haciendo referencia en esa foto, ¿no? El río Wari, exactamente. Oye, que es una foto muy bonita, que es la que da portada a tu libro, Las 3 puertas. Sí, efectivamente. Y dinos de qué trata un poquito el libro. El libro de Las 3 puertas, como ya he dicho, trata de mi experiencia como médico cooperante. Yo me alistaba, por decirlo de alguna manera simbólica, ¿no?, en operaciones de cooperación sanitaria internacional. O sea, un grupo de médicos y de enfermeras nos desplazábamos periódicamente a muchos sitios. Los sitios a los que yo hago referencia en ese libro son los campamentos de refugiados saharauis del norte de África. Hablo del Camerún, hablo de Malawi y hablo de Haití, de esos 4 sitios, ¿no? De hecho, el título ese de Las 3 puertas hace referencia a lo siguiente, y lo explico brevemente. Habla de una primera puerta que es la puerta del desierto. Se refiere a mi experiencia en los campamentos de refugiados saharauis, donde yo he estado en 9 ocasiones, ¿no? Después habla de la puerta negra, que es el África Central, que hablo de Camerún y de Malawi. Y después, por último, hablo de la puerta del infierno, que es lo que yo me encontré cuando fui al terremoto de Haití, que yo no sé si lo recordará mucha gente, en el año 2010, ¿no?
Nos acordamos Pues, perfectamente. y entonces todo eso a mí me supusieron una serie de vivencias y experiencias que de alguna manera las he intentado resumir y sintetizar y explicar de la manera más diáfana posible en el libro, evidentemente. Estamos hablando con Javier Castejón, que es cirujano y médico ya jubilado desde hace nada. Un año. Un año. Está recién salido. Déjame saludar a Dulce Romero, que está por aquí, a Willy, a Zulema Carnizales y a José Luis Navas. Tengo que decir a José Luis Navas que el problema es que tiene el micro del ordenador, lo tiene averiado y entonces hace un poquito de interferencias y por eso, pero lo llevará a reparar, Aprovecho para saludar a Francisco Melupe, que lo tuvimos hace un par de semanas por aquí. Buenas noches, Francisco. Hoy me he atrevido a traer a Javier Castejón, que es de la banda, que luego hablaremos con vosotros. Seguimos hablando del libro este. Oye, tengo una foto aquí, tengo unas fotos que me gustaron mucho, que deben ser de esa época. Déjame que entre yo aquí y vea yo esta foto. No, ese no corresponde al libro ese, ¿eh? No corresponde, ese eres tú. Esa soy yo, evidentemente, ¿no? Pero esa foto está hecha en la unidad de neonatología de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Granada. Esa es de Granada. Sí, eso de Granada, no Hospital de Granada. Esa incubadora que estamos viendo ahí no se encuentra en África, no hay en África, no existe. No hay. En Granada sí existe. Ya he intentado. Entonces, esta sí, déjame pensar que entonces, esta sí. Bueno, esa sí, esa es de Haití, esa en concreto, creo recordar, ¿eh? Porque tengo Esa muchas de fotos Haití. de aquella época, sí. Muy bien, oye, muy bien. Oye, ¿y cómo te combinabas lo de trabajar aquí y irte de voluntario para allá? Pues, hombre, lo hacíamos periódicamente. Mira, hay dos formas de cooperación sanitaria fundamentalmente. El médico cooperante profesional, por ejemplo, la persona que trabaja para Médicos Sin Fronteras, pero que trabaja incluso que tiene un sueldo en Médicos Sin Fronteras, ¿no? Ese está siempre está viviendo en el tercer mundo. Y después lo que le llamábamos el profesional solidario, que es el que periódicamente tiene la posibilidad, claro, hay que tener ya cierto desarrollo y cierta edad y desarrollo profesional para que te dejen hacerlo, como es lógico, ¿no? Y entonces, personas que periódicamente nos alistábamos en una serie de proyectos determinados y en el entorno de esos proyectos pues nos desplazábamos allí con el material sanitario y todo eso. Son operaciones muy complejas que duraban un mes o mes y medio, pero que en mes y medio lo que hacíamos todas las intervenciones quirúrgicas y todo el bien posible dentro de las posibilidades que nos encontrábamos en los sitios a los que íbamos, ¿no? Son sitios donde... ¿Ibas para allá? ¿Quién se encargaba de todos esos gastos? No, es que yo he trabajado con diversas... a veces eran organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en el caso del Sáhara, eran la Federación Andaluza de Amigos del Pueblo Saharaui, ¿no? Y otras veces eran institucionales, o sea, eran las corporaciones, las entidades, las instituciones políticas las que pagaban el viaje. Por ejemplo, cuando fuimos a Haití, fue la Junta de Andalucía, junto con el Servicio Andaluz de Salud, quien pagó aquello, ¿no? El desplazamiento, el material, y son, desde un punto de vista de la logística, son viajes complejos, complicados, ¿no? Pero en fin, se hacen y no pasa nada. Déjame saludar a mi compañera Cristina Grama, que entre ella y yo hacemos estas entrevistas, son entrevistas solidarias, que la idea es ayudar, pues, por lo mismo que tú lo haces desde tu punto, de tu lado, pues nosotros desde aquí también intentamos hacerlo. Así que le mando un abrazo muy grande a Cristina, que ya se ha recuperado. Y seguimos hablando con Javier Castejón de su primer libro. Oye, en tu primer libro, que he puesto aquí en tu primer libro, ¿qué me encuentro yo? ¿Aquí qué me encuentro? Pues te encuentra una persona, un médico que se desplaza al tercer mundo y que la primera vez que se desplaza, lo primero que hace es sorprenderse de las cosas que se encuentra, pero no me refiero a las condiciones de la actividad médica, que son muy distintas a con las que desarrolla aquí su profesión, sino a las condiciones tan inhumanas en las que vive y la que pena y la que muere la gente que vive en el tercer mundo, ¿no? Y dentro de las posibilidades de una operación médica de corto alcance, quiero decir, de corta en el tiempo, ¿no? Pues hacer todo lo que se puede hacer. Pues para que la gente lo entienda, es fácil hablar, por ejemplo, de lo que se encuentra uno cuando va a Puerto Príncipe 2 meses después del terremoto de Haití. Yo no sé si la gente recuerda que en aquel terremoto murieron directamente 200.000 personas. Después los damnificados, o sea, gente que se quedó sin casa y sin eso, mucho más, ¿no?
Entonces te encuentras una ciudad destruida, un hospital semidestruido, el hospital el hospital de Notre Dame, que está a 20 kilómetros de Puerto Príncipe, que es donde nosotros trabajamos, que ya lo había reconstruido en parte, fíjate, la gente del ejército, no sé si la gente recuerda que se mandó un buque, el ejército español, se llamaba el buque Castilla, era un buque hospital y lo había reconstruido en parte. Después ya se fueron y nos quedamos nosotros allí durante un tiempo, ¿no? Y lo que se hace es eso, lo que se hace es lo que se puede. Y lo que se puede es enormemente poco, es una raya en el agua para lo que hay en esos sitios. No lo puedo resumir de forma más corta, ¿eh? Déjame saludar a José Luis Navas, a Loli Martín, a Irene Izarzú y a Alfonso Castejón, que debe ser familia tuya por el apellido Alfonso Castejón Moya, que nos está viendo también en el programa. Se me hizo. Seguimos hablando. Seguimos hablando con Javier Castejón. Oye, ese fue tu primer libro. Pero, Sí. pero luego vino un ensayo. Luego diríamos que sigues escribiendo en diarios, ¿vale? Porque quiero hablar de un artículo. Hay un artículo que hiciste en agosto, un artículo que quiero, muy polémico, que habla también del tema de África. Lo tengo por aquí, luego lo recordaré. Es que del tema de África he escrito varios, no sé, yo no recuerdo la fecha, pero puedo, diciendo los títulos quizás los saqué. La memoria del desierto. La segunda traición se llama, ya sé, la segunda traición. La segunda traición. Sí. La segunda traición que le hizo Pedro Sánchez al pueblo saharaui. ¿Puedo explicarla? Exactamente. Exactamente. Ese tema, si quieres comentamos un poquito por encima. Sí, ese es el tema que he leído yo, tuyo. Brevemente, para no politizarnos demasiado. La primera traición a la que todo el mundo conoce es el pueblo saharaui. La gente debe recordar, por hacer brevemente un poquitín de historia, era una provincia española, no era ni siquiera una colonia, una provincia. Eso quiere decir que los ciudadanos saharauis tenían, y muchos de ellos todavía, los más mayores lo tienen todavía, el carnet de identidad español. Era una provincia como era Zamora, como era Orense, ¿no? Y en el año 1975, con ocasión de la muerte de Franco y la Marcha Verde, fue la primera traición en el sentido de que se les entregó a Marruecos a las 500.000 personas que vivían allí. Se les entregó en el sentido de que toda la protección del Estado español pues se fue y todos los militares se fueron, ¿eh? Eso es lo que siempre ha pasado en la historia como la primera traición. Y yo llamo la segunda traición en mi artículo de prensa a lo que hizo Pedro Sánchez hace aproximadamente 2 meses, cuando se alineó con las tesis del rey de Marruecos para quedarse con el Sáhara, con el antiguo Sáhara Occidental, como colonia. Si la gente, es que tendríamos que explicar más circunstancias históricas y militares de cómo está aquello, pero allí hay una situación prebélica, una guerra que paró Naciones Unidas, afortunadamente, pero ahora mismo están, digamos, empezando otra vez la situación bélica porque Marruecos quiere invadir y colonizar aquello y quedárselo como provincia. Y España, que es la potencia administradora según el derecho internacional, le ha dado la espalda a esa situación y lo que ha hecho es abstenerse y alinearse con las tesis de Marruecos, cosa que no había hecho ningún gobierno español, ni de derecha, ni de izquierda, ni del medio, desde que murió Franco. Ningún gobierno español había hecho lo que ha hecho Pedro Sánchez, de alinearse con las tesis de Marruecos. Y en eso, por eso yo en el artículo le llamo a eso la segunda traición. O sea, que muy interesante de leer. Yo lo estoy leyendo, me ha puesto la pregunta, lo podéis encontrar en el Google, la segunda traición de Javier Castejón, que justamente se ha publicado hace un mes. Sí, hace un mes y medio por ahí. Sí. Por ahí va. Y ahora vamos al segundo libro. Que tú, cuando metes el bisturí, tú tocas hueso. Tú tocas hueso siempre. Siempre tocas hueso. Es que eso es parte de la profesión. Y tu segundo libro, que es este, es un ensayo. Amenaza a la vocación médica. Un ensayo sobre el secuestro de la autonomía del paciente y de cerco a la profesión médica. Ni más ni menos. ¿De qué hablas en este libro? Bueno, el libro ese yo creo que es el que desde un punto de vista literario para el público en general tendrá quizás menos interés, ¿eh? Porque es un ensayo, que es un tipo de literatura menos popular en líneas generales y además es un ensayo muy concreto
sobre un tema muy determinado, que es sobre la situación en la que hoy día se encuentran los profesionales médicos. Dicho sea de paso, lo que dice ahí sobre la profesión médica yo creo que es extrapolable también a los maestros y a algunas otras profesiones que hay por ahí. En fin, Pero pues ojo, que en este libro dices algo tan importante como que hay un director de una compañía farmacéutica sí. que dijo hace 30 años que su sueño era producir medicamentos para las personas sanas. Sí, efectivamente. Bueno, Y eso una de las cosas, en ese libro. una de las tres patas, digo tres patas sobre las que se desarrolla el libro, porque yo considero que son los tres culpables del deterioro de la profesión médica, son la presión de la industria farmacéutica, a eso hace referencia ese comentario, la presión judicial y también la presión de los políticos, ¿no? Es lo que ha deformado todo el espíritu médico real, hipocrático, que deberíamos haber heredado todos los médicos históricamente y que realmente y desgraciadamente pues hoy no es así por la presión a la que estamos sometidos. A propósito de ese comentario, eso fue el CEO, ahora se le llaman el CEO, el presidente del Consejo de Administración de la compañía Merck, pero ya en el año 92, dijo que a él le gustaría vender medicamentos a la gente sana. Eso lo único que pone de manifiesto, hombre, sacado de contexto es difícil de entender ese comentario, ¿no? Pero lo único que pone de manifiesto es toda la presión que la industria farmacéutica hace para ganar dinero, aunque tenga que deformar la realidad de la medicina. No sé si me explico. Se venden cosas, incluso hoy día la sociedad la medicalizan y la psiquiatrizan, eso quiere decir que convencen a la gente de que tienen enfermedades y estados patológicos que no son tales y, sin embargo, los convierten en consumidores de medicamentos casi de por vida. Podemos poner muchos ejemplos de enfermedades inventadas y de enfermedades aumentadas de intensidad precisamente para aumentar el consumismo médico, pero ahí hablamos del colesterol, de esas cosas. El colesterol, por ejemplo, ¿no? Hombre, del colesterol, por ejemplo, las estatinas, que son el medicamento básico del tratamiento del colesterol, nos estamos metiendo en un charco complicado, ¿eh? Hablando de esto, porque de esto hay que hablar. No, lo digo porque de esto hay que hablar mucho, hay que explicarlo con detenimiento y bien, no se puede explicar en poco tiempo, pero en fin, las estatinas son el medicamento que más dinero ha supuesto para ingreso en un laboratorio, para un laboratorio determinado, ¿no? Y después de muchos tiempos, algunos estudios, que eso eran los que refrendaban el uso de las estatinas en las elevaciones del colesterol, ya hasta el mismo Congreso norteamericano ha dicho que no es así y que hay que retirarlas del mercado. A pesar de eso, se siguen vendiendo y se siguen consumiendo a diario. Puede ser que hay alguien que nos esté escuchando incluso que las esté consumiendo, ¿no? Y en fin, hay... Bueno, eso está en tu libro, pues si a alguien le interesa, evidentemente, pero lo dejo aquí recalcado que en ese libro, en ese ensayo, Amenaza a la vocación médica, lo podemos encontrar. Oye, estos libros, que veo que no, la editorial no lo veo por ningún sitio, ¿dónde encuentran? No, vamos a ver. Los libros estos están todos en Amazon, ¿eh? Vale. Y hay uno que del que todavía no hemos hablado, que es una novela, que es El origen del terror, que está también en Editorial Atlantis. O sea, puedes pedir en cualquier librería diciendo que es de Editorial Atlantis o diciendo el nombre del autor, simplemente. Pues luego hablaremos en Amazon, ¿eh? Hubo editoriales, por ejemplo, Las Tres Puertas fue de una editorial, pero que ya con el paso de los 2 años pues se pierden los derechos de autores y está simplemente en Amazon. Y Las Tres Puertas, ¿no? Ese y este en Amazon. En Amazon. Oye, luego te quería comentar, en el 2017, que eso a mí me ha interesado, la Organización Médica Colegial hizo una petición a la UNESCO. Ah, sí. ¿Qué le pidió? No, eso es quizá el espíritu básico de lo que yo pretendía con el libro ese, de la amenaza a la vocación médica. La petición que hace la Organización Médica Colegial es que cuide la relación médico-paciente, porque la relación médico-paciente es precisamente el centro de la actividad médica y lo más sagrado en el trabajo de un médico, ¿no? Y es una relación muy compleja, porque tiene muchas cuestiones y muchas, digamos, limitaciones de orden social y de orden político, incluso de orden cultural. Y como eso se ha atacado, esa relación se ha atacado y se ha hecho que se siembre la desconfianza en esa relación por parte del paciente, fundamentalmente hacia el médico, y también por parte del médico, que se siente judicializado y perseguido, ¿no? Entonces, la desconfianza es precisamente lo que ha minado esa relación médico-paciente. Y por eso la Organización Médica Colegial sale al trapo
Y lo que pide es eso, le pide a la UNESCO que la declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la proteja en consecuencia con todos los parámetros sociales y antropológicos que debe hacerse, ¿no? Pues por eso quería hablar de esos dos temas, de esos dos libros yo antes de entrar en el libro último que vamos a hablar, quería comentar estos libros que tenías antes, porque los veo interesantes, porque aunque te parezca un ensayo para nosotros, que estamos en este lado, que nos preocupa qué va a pasar con la sanidad, con la medicina, con todo, nos preocupa un poco, en ese libro podemos encontrar, porque hablas de temas tan interesantes como qué va a pasar con la sanidad pues en el 2030, por ejemplo, que es lo mismo, que ya no se sostiene. Todo eso tú lo hablas en ese libro. Efectivamente. ¿No? Entonces, es un libro que considero más interesante que Mujercitas o Plantero y yo, en este caso, está muy bien, pero estos libros considero que son ahora mismo un tema interesante para abordar, ¿vale? Por eso quería comentarlos y avanzar un poquito antes de llegar al tercer libro, que también tiene su no sé qué. Tercer libro de Javier Castejón, interesante también, que es este libro, El origen del terror. Un libro que habla del 11S, ¿no? Efectivamente. Bueno, que yo quiero simplemente adelantar que conforme más me separo en el tiempo, que no en el corazón, de la actividad médica, porque llevo más tiempo jubilado, más estoy dedicando a la novela y menos a otro tipo de literatura, ¿no? Y así abordo, esta es mi primera novela, porque los otros son relatos autobiográficos, ensayos, de los que ya hemos hecho referencia, y esto es una novela que lo que hace es estudiar, pero estudiar de forma novelada, como es lógico, ¿no? Los atentados del 11S del año 2001, que como sabemos, atentaron a la Torre Gemela y a varios lugares de Estados Unidos. Y es por una razón muy simple, porque en toda novela, en toda obra de cualquier autor, siempre hay una motivación personal, ¿no? Y en este caso, mi motivación personal, que yo fui allí, la primera vez que fui a Nueva York fue en el año 2013, ya habían pasado 12 años de aquellos atentados, ¿no? Y a mí me impresionó vivamente el monumento al 11S que habían hecho allí en Manhattan. La gente, muchos lo habréis visto y otras personas no lo conocerán, pero son dos inmensos agujeros, que son dos fuentes, con la particularidad de que el agua no va hacia afuera, el agua va hacia adentro y se pierde en un agujero infinito que hay en medio de la fuente. Pero esos dos agujeros, además, que son de varios cientos de metros cada uno de ellos, corresponden a la sección que ocupaba las Torres Gemelas, a donde estaban las Torres Gemelas, O sea, sobre esos agujeros saltaban las Torres Gemelas. Y alrededor, que son varios centros, y hasta 1 kilómetro por lo menos, si vemos el perímetro de los dos cuadriláteros, ¿no? Están grabados los nombres de todas las víctimas. Sobre muchos de ellos siempre se encuentran flores que lógicamente dejarán familiares o personas que sean, ¿no? Y a mí y debajo de eso, donde eran los cimientos de las Torres Gemelas, está desde el año 2011, inauguró el presidente Obama, el memorial del 11S, o sea, donde están muchos restos y muchas cuestiones y muchas fotos de la época, y están justamente donde estaban los cimientos de las Torres Gemelas. Y a mí aquello es investigarlo, porque todo fenómeno histórico, hay cosas que nosotros sabemos y hay otras cosas que no sabemos, ¿no? Y la investigación me llevó a descubrir cosas que al principio me llamaron mucho la atención, después me asombraron, después me sorprendieron y al final casi me atenazaron el espíritu y escribí el libro ese, ¿no? ¿Y después te decepcionaron? No, decepcionarme. El saber, tú, cuando escribes esa novela, que te pones a investigar, cuando te pones a investigar tú tienes una teoría, y cuando acabas, ¿tienes la misma o te ha cambiado la teoría? No, la teoría vamos a ver, yo no cambié ninguna teoría, ni la novela es una teoría de la conspiración. Lo que quiero decir, el atentado lo hicieron desde un punto de vista material 19 árabes en 4 aviones, que eran los 4 comandos terroristas que había mandado Bin Laden. Eso es así y eso no cambia, ni además el relato de eso es real y está totalmente contrastado. Ahora, aparte de eso, algunos de ellos no aclarados del todo, ¿no?
que son los que yo desarrollo durante la novela. Por O sea, en ejemplo, esa novela, sí, en esa novela, tenemos claro quién fue el hecho, pero ¿quién sí, manejaba los sí, hilos? ¿Eso también lo pones en sí. tu novela? Bueno, lo de los hilos, lo de quién manejaba los hilos es lo que está por demostrarse. Vamos, que estaba Al Qaeda y Osama Bin Laden, eso es incuestionable, ¿no? Pero, por ejemplo, existen datos que apuntan, pero eso además lo dice el informe que hizo el Congreso de los Estados Unidos, que apareció 5 meses después, perdón, 15 años después, ese informe, Sí, existen datos que corroboran que una orden, es que se llama la orden del cráneo y de los huesos, que una sociedad secreta o semisecreta que tiene su sede en la Universidad de Yale, en Connecticut, a la cual pertenece o perteneció en su momento el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, parecía estar detrás de aquello. Y que otras personas enormemente de estructura muy compleja, es que eso yo lo desarrollo en la novela, ¿no? Que parecían ser puentes entre Afganistán, donde estaba Osama Bin Laden, y Estados Unidos, también influyeron como mensajeros o como inductores, ¿no? Y esa teoría es la que yo, en forma de novela de intriga y de terror, yo... Un momento que te pierdo un poco, te he perdido la conexión última, quiero enseñar, sí, te he perdido un poco, tu micro a veces, ahora, escúchame, ahora no te oigo, es tu micro. Se me ha ido la voz. Ya está, es tu micro, ahora me oyes. Ahora sí. Es parte de la conspiración, es tu micro. Pero quiero enseñar a la gente, sí, quiero enseñar a la gente que tú ese libro, aparte lo hiciste en inglés para Estados Unidos, ¿no? Bueno. Que es esta portada. Claro, es que el libro me pidieron que lo publicara a amigos americanos fundamentalmente, ¿no? Que se publicara porque en Estados Unidos, de hecho, yo creo que tiene más interés, porque lo compra más gente, quiero decir, en Estados Unidos que en España, ¿no? Y esa es la versión inglesa, que es la que se vende en Estados Unidos, veis que tiene otra portada simplemente porque los derechos de portada de la edición impresa española es la otra que hemos visto anteriormente. Javier, escúchame una cosa. Yo entiendo que la portada tiene los derechos, pero fíjate una portada y mira la otra. Esa calavera, ¿qué representa? Esa calavera es el símbolo, el logotipo de la Hermandad del Cráneo y de los Huesos. ¿Veis una calavera que tiene con las cuencas de los ojos son asimétricas, una más grande que otra, ¿no? Y hay 2 fémures y un número que es el 322, Pues eso hace alusión a una diosa griega que era Eudora, ¿no? Que era la diosa de la elocuencia, ¿no? Que era un poco como la madrina de todos los señores de la Hermandad del Cráneo y de los Huesos. Eso es una hermandad que, por fin, de ella se conocen muchos datos, otros datos no se conocen, pero que todos los años en la Universidad de Yale, en Connecticut, coge y alista en sus filas a los 15 estudiantes, en teoría, más influyentes o más inteligentes de todos los que se gradúan del último año de la universidad. Y a ella pertenecen y han pertenecido, ¿no? Personas muy relevantes del mundo político, institucional y jurídico de Estados Unidos. Presidentes del Tribunal Supremo, presidentes de Estados Unidos, directores de la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. De la Universidad de Yale. Hay que ver que Tarzán no tuviera universidad y su mujer tuviera universidad. ¿El qué, perdón? Que Tarzán no tuviera universidad y su mujer tuviera universidad. La Universidad de Yale. De Yale. De Yale, Es sí. que Yale con Y-A-L-E. Perdón, que mi inglés. Yo tu libro en inglés nunca lo podría leer, nunca lo podría leer. Pues, oye, pues muy interesante. Bueno, y hemos llegado a lo que hemos llegado, porque ahí tienes 3 novelas. Oye, 3 que para ti te parece poco interesante, para mí 3 tocas temas muy interesantes. Y yo creo que a la gente de hoy en día, la gente que quiere saber, sí, le claro. interesa mucho. Le interesa porque lo que tú cuentas en tu último libro, en este que hemos hablado del terror, que voy a poner aquí lo puedes encontrar aquí, El origen del terror, imagino que es una novela basado en hechos reales, evidentemente, desde un punto de vista, imagino que todos los datos que tú, de alguna manera, has recopilado en algún sitio, ¿no? Exactamente, sí.
Son datos O sea, recopilados y después yo los he novelado, ¿eh? O sea, aquí hay una novela escrita desde la imparcialidad, ¿no? Sí, En el desde yo, que tú vas atando cabos y llega a una conclusión. efectivamente. Y la conclusión, que no se debe poder decir, Y ¿no? con No se esa debe poder conclusión decir. hago una historia, que yo lo que escribo, lo que cuento es una historia, ¿eh? Tú cuentas una historia, pero basada en lo que ha sucedido Ya- con todo. Bueno, importantísimo. Bueno, yo es un libro que recomiendo también. Bueno, no nos ha tocado de cerca, pero todo de alguna manera nos afecta. Todo afecta. Porque así sabemos quién nos manda, cómo piensa, ¿no? Sabemos cómo pasa quién nos manda. Aquí nos manda todo el mundo, los políticos, por todos lados, ¿sabes? ¿No? Déjame saludar a Nata Fernández, que está por aquí, que recordad que paso lista, que no estoy, que va a pasar lista. Bueno, y vamos a ir siguiendo hablando con Javier Castejón. Oye, hay una foto que me gusta mucho, que no es de ahora, pero que me encanta, que la he visto y me ha gustado mucho. Esto es de Camerún, esta foto, a ver. sí. A ver, no me sale, no me entra, a ver. Sí, yo la he visto, pero se quita, pero... Esa es de Haití, ¿eh? No, pero no está. Ah, ¿tú la ves? ¿Eh? Ah, pues yo no la veo. A ver. ¿Ahora sale o no sale? Ahora se ha quitado. Y aquí he visto otra. Ah, mira, aquí está. Sí. A ver. Está bien, ¿no? Sí, Ese eres tú. ese soy yo, sí. Muy Cuando bien. todavía tenía un poco de pelo debajo del gorro. Bueno, no, no todo el mundo puede ser tan afortunado como yo. Pero hay una foto que me gusta mucho, que debe ser tuya. Mira qué foto más bonita. Ah, sí. Eso es el desierto del Sáhara, ¿eh? Eso está hecho una wilaya es un pueblo, ¿no? Que se llama Esmara, ¿no? Y al atardecer dio la casualidad de que pasó no suele verse mucho, ¿eh? Una caravana de camellos y salió esa foto tan bonita, ¿eh? Tan Que es muy bonita. Aquí la tengo también para. Ojo, tengo que reconocer que no soy yo el autor de la foto, ¿eh? Fue un compañero Bueno, mío. no importa, pero la tenías tú. La tenías tú y eso es importante. Seguimos hablando con Javier Castejón y ahora vamos a hablar ya de su último libro. Su último libro, que sin duda alguna es, déjamelo ver por aquí, es este, que te la marinera. Tú de romántico poco, tú ahí con el dedo en la llaga. ¿No? Coronavirus, el instrumento del miedo, no del medio, del miedo. Bueno, quiero decir que tiene un punto de romanticismo intentar dilucidar y explicar la realidad de las cosas, ¿no? ¿Eh? Vale, tú, desde Otra cosa es que la realidad sea cruda, ¿no? Oye, una cosa, ahí yo hay un, que me hace mucha gracia, la doctora Murciélago. Sí, eso no me lo he inventado yo, ¿eh? Eso A es... mí me gustaba Batman porque tenía nada que ver, Bueno, con Batman, vamos a ver. nada que ver. La doctora Murciélago es una persona real y conocida, ¿eh? Y todas las personas de las que yo hablo en ese libro son personas reales y conocidas. La doctora Murciélago es la doctora Chi Zhengli. Actualmente, y ya desde hace muchos años, es la subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan, que es un instituto de investigación, ¿eh? Que es donde yo establezco la hipótesis de donde ha salido, y no es que lo diga, lo dice más gente, ¿eh? Además de yo, ¿eh? No, lo dice mucha gente, ¿eh? Y además de forma contrastada, de donde suponemos que ha salido el coronavirus, por razones de que los chinos querían, el gobierno chino, ¿no? Quería echarle las culpas a un mercado de animales que hay en el propio Wuhan, pero fijémonos qué casualidad, ¿eh? Que ese mercado de animales está a 14 kilómetros y medio del Instituto de Virología de Wuhan, está prácticamente al lado. Sí es cierto, y eso es evidentísimo, que el coronavirus salió y saltó de animales vivos a seres humanos, concretamente de murciélagos, ¿eh? Pero el origen de la pandemia es una instrumentación artificial en un laboratorio de coronavirus que ya existían en los murciélagos, ¿eh? Sobre los cuales se hicieron una serie de experimentaciones que se llaman estudios de ganancia de función, que eso es como, supongamos que a un animal que no tiene dientes le damos dientes para que pueda morder, ¿no? Pues a un virus que es inocente, que se llamaba coronavirus, ¿eh? Le dotamos de una proteína para que sea capaz de meterse dentro del ser humano, concretamente en el aparato respiratorio, ¿no?
Y esos estudios de ganancia de función los hacía, pero eso se sabe, y están publicados esos estudios, por personas científicas del Instituto de Virología de Wuhan, y a la cabeza de ella, la doctora Zheng Li, que era conocida como doctora murciélago precisamente porque los científicos iban a las minas y a muchos sitios donde había murciélagos, los cogían y se los llevaban al laboratorio para hacer los experimentos. De ahí que le pusieran que sea conocida con ese sobrenombre. Dicho sea de paso, la doctora Zheng Li es bastante más agraciada que cualquier murciélago en la realidad, ¿no? O sea, ¿la doctora murciélago era buena o era mala? Que yo me aclare. Pues bueno, ella, sinceramente, yo creo que es una científica que tiene buena fe en lo que hace. Otra cosa es que hubiera personas de las instituciones políticas de la República Popular China que dada su actividad científica y dado su cargo, ¿no?, la obligaran, entre comillas, a hacer esos estudios de ganancia de función y convertir así un coronavirus no patógeno, quiero decir, no dañino para el ser humano, en un coronavirus patógeno. Esos experimentos se hacen con una de estas dos finalidades, ¿eh? No es que se haga solamente para hacer daño y convertirlo en un arma bacteriológica. Eso es una posibilidad, pero también se hacen experimentos de esa naturaleza precisamente para desarrollar medicamentos antivíricos y vacunas, como la que se desarrolló después contra el coronavirus, O sea, como cualquier cosa científica, cualquier experimento y cualquier avance científico se puede hacer con una finalidad positiva para la humanidad o con una finalidad negativa para la humanidad. Eso el ejemplo que podemos poner, que es histórico, que todo el mundo conoce, es la radiactividad de los hermanos Curie, que igual se podía hacer una bomba de cobalto para combatir el cáncer, una bomba atómica para tirarla en Hiroshima, ¿no? Así exactamente. son los experimentos. Y en ese libro también aparece, como si fuera una película de buenos y malos, el coronel Cao Guchung. Cao Guchung, sí. Cao Chungu, y eso es como un estreñimiento. Cuando yo Cao Chungu, eso es que, no, Cao Guchung se llama, ¿no? Cao Guchung. Eso es un personaje también del mundo de la realidad, Cao Guchung, aparte de científico y epidemiólogo, formado en Oxford, además, o era, porque ya ahora lleva unos meses que nadie sabe dónde está, ¿no? Pero eso era un asesor de bioterrorismo y de bioseguridad del gobierno chino, que era superior en la escala institucional, superior a la doctora Zheng Li, y era el superior de la doctora Zheng Li. Y se presume, no yo, sino muchos estudios de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos, presumen que era el que dijo que los coronavirus sacados de un sitio determinado, que era una mina de allí de China, se sometieran a estudios de ganancia de función con la intención de hacer un arma bacteriológica, posiblemente no para tirarla, o no para usarla, sino para tenerla. Eso no lo sabemos. A tener en algún lado. Bueno, pues seguimos hablando con Javier Castejón. Quiero saludar a Trinidad López y sobre todo a Francisco Melú, que está por aquí, nos está viendo. Oye, interesante tu último libro quiero volver a recordar, que está aquí. Coronavirus, dirá, el coronavirus ya estamos, pero tenemos que recordar que la verdad, o lo que sabemos, los orígenes de parte de un médico cirujano como él, Javier Castejón, ¿vale? Y ya de paso, comentar que hay dos personas, dos héroes, de alguna manera, turco-alemanes, a ver si lo digo bien. Hugo Sahan. Sí. Es que tiene un nombre, te voy a llamar Pérez como todo el mundo. No, te van a llamar. Hay dos, un matrimonio precisamente, ¿no? Es un matrimonio turco-alemán, quiero decir que son de padres turcos, pero ella nació en Alemania y él a los 4 años lo trasladaron a Alemania los padres, ¿no? O sea, son prácticamente alemanes, ¿no? Ugur Sahin y Orlen Tureci, que son de la Universidad de Maguncia, y son los artífices de la primera vacuna, después todas las demás han sido copias y recopias de aquella primera vacuna contra el coronavirus, la vacuna que todo el mundo conoce todo el mundo sabe que es la vacuna de Pfizer, ¿no? De BioNTech, o Pfizer-BioNTech, ¿no? Que son los dos laboratorios que la comercializaron, ¿no? Y gracias a los estudios de ese matrimonio que por cierto tiene el premio Princesa de Asturias de investigación a la ciencia y la tecnología de España, y posiblemente cualquier día le den el premio Nobel, eso ya no lo sabemos, ¿no?
gracias a las investigaciones de los dos señores salió la primera vacuna y después de la cuarta ola, o a mitad de la cuarta ola, ya empezó a controlarse la situación, ¿no? Porque fue cuando se empezó a administrar de forma masiva. Sí es cierto que ellos tuvieron, fíjense, hay que fijarse en cómo son las cosas. Ellos tuvieron la ayuda indirecta de la doctora Murciélago. Porque si ella, la doctora Murciélago, no dice cuál es el código genético del coronavirus, eso tampoco le habrían sacado la vacuna todavía a pesar de esa vacuna de la que todo el mundo se asombra, de la rapidez con la que se sacó comparado con el desarrollo de otras vacunas, lo cual es cierto, ¿no? Eso es así. Y esos son los héroes de la novela, evidentemente. No. Oye, por eso digo, tus novelas todas interesantes, todas con su punto, todas vistas de... Oye, que tú hayas salido, me vino a la mente, tan iluminado, ¿es porque has nacido en el solsticio? ¿Qué? Yo nací el día del solsticio de verano, el 20 de junio. Por eso te ha iluminado, te ilumina la vida, ¿o no? Se supone que es el día que hay más, pero en fin, no sé si... Pero ojo, conviene estar iluminado, pero no sobreiluminado, porque entonces uno empieza a tener alucinaciones, cuando está sobreiluminado. Oye, luego quería comentar contigo, tú estás con un grupillo de más, sí. que lo tengo aquí yo. Eso es exactamente. Eso es el maravilloso grupo de poetas y escritores de narración que nos autotitulamos los letraridos del hospital. Veis que ahí pone en italiano Amicitia Literae, que es amistad y literatura, porque somos un grupo de 12 personas que lo que nos une es eso, es el amor a la literatura. ¿Es este grupo? Ese grupo, efectivamente. En ese grupo hay poetas, hay narradores, hay ensayistas, hay filósofos y entre todos constituyen un grupo de gente maravillosa que ama mucho la literatura, las letras y el conocimiento en líneas generales, ¿no? Así barbacoa. Estamos juntos desde hace ya varios años. Después de una operación, una barbacoa o algo. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo juntáis? ¿Para qué? No. Pues déjame, mira, que tengo aquí a Piedad Santiago que se quiere meter en el... Que como ha dado el enlace a todo el mundo. Piedad está en esa foto que acabamos de ver. Piedad Santiago, tienes que irte a su Facebook, que la tengo aquí, que quiere entrar. No puede entrar Piedad, que me encantaría, pero que el enlace es solo para Javier y para mí. Así que te saco por aquí y la saco con todo mi cariño y seguimos hablando. Así, oye, pues un grupito majo, ¿no? Sí. Son gente maravillosa todos. Oye, está aquí también Luque, que está aquí arriba a la izquierda, que lo veo yo. Sí, arriba a la izquierda, mi amigo Francisco Luque, que es un fantástico escritor de novelas fantásticas. Entrevisté yo. Ahí tenéis dos caras de bueno, déjame ver. Tenéis dos caras de bueno, a ver, déjame que vea yo las caras. Sí. Tenéis dos caras de bueno aquí, ¿eh? Bueno, eso, antes de la segunda cerveza todos tenemos cara de bueno, ¿eh? Sí, seguramente que sí. Luego he visto otra foto que debe ser de cuando estuviste allí en esta foto. Bueno, sí. Esa es una de las tantas fotos. Eso está hecho en los campamentos de refugiados saharauis, ¿eh? Y entonces ahí estamos, pues, todos los miembros, me imagino los miembros de una de las veces que he ido, junto con cuatro saharauis. Los más morenitos de la derecha. Sí. Y el caballero del bigote del centro son saharauis, no son españoles de nación, ¿no? El del centro del bigote era mi amigo, era y es mi amigo y fue también hasta mi protector en su momento. Muy bien, qué bien poder viajar. Luego tengo una foto aquí que parece de los apellidos vascos. Esta foto. Bueno, sí. Mira, el interés de esto es que se refiere a una cuestión futura, a algo que va a pasar el 20 de octubre, ¿no? El 20 de octubre. Sí, dentro de... Estamos a día 30, pues dentro de 17 días. Pues vale. Cuatro de los letraridos, pero que se da la coincidencia que somos 4 novelistas, ¿no? Pues en el entorno de unos actos que se celebran en un pueblo de aquí de Granada que se llama Tarfe, pues hacen una cosa que se llama el otoño cultural. En el otoño cultural llaman músicos, y llaman también a escritores para que hablen de sus obras. Entonces hacemos un acto en el centro Medina Elvira, que está aquí abajo chiquitito a la derecha, esa imagen que hay ahí. El centro Medina Elvira es un centro cultural cívico grandísimo y precioso que hay en ese sitio, en Atarfe. Y entonces los 4 presentamos y hablamos cada uno de nuestras novelas. En un acto público, quiero decir, ¿no? Un evento muy importante. 4 personas. No se juntan siempre 4 escritores.
Claro, Así porque cada además, uno tiene temas diversos para hablar, es muy interesante. además, eso de entrada libre hasta que se llena el aforo, vamos, hasta que ya ¿No no tienes cabe miedo más. de que se junte gente con problemas cardíacos, cosas de estas, pues, y de vasomeoperas, por ejemplo, digo yo? Tú vas a la Porque gente sabiendo que vais, todos son médicos, ¿no? Tú de- ahí no, entra ahí menos en lo no. bueno. De los 4 escritores hay 2 médicos, un farmacéutico y un psicólogo. O Pues sea, ya, pues justo que lo que ya lo tenemos necesito. todo. Justo me cura de un lado, me cura de otro. Esto es muy importante. Todos sois de este grupo, ¿no? El que tiene más trabajo es el psicólogo. Hombre, ya te digo que tiene faena, tiene faena. Déjame saludar aquí a Carlota Hernández, que está por aquí, a Gloria Ramírez, también que está en el programa. Oye, Javier Castejón, bueno, importantísimo en el sentido y la tarea que hacéis todos en recuérdame el hospital que vosotros trabajéis para un hospital, ¿no? Que se llama, que me lo dijo Luque en la entrevista. El hospital nuestro, el Hospital Virgen de la Nieve de Granada, Exactamente. es el hospital más emblemático de toda Andalucía Oriental, el más grande. ¿Qué hospitales hay de diversos tamaños, clases y colores? Se llaman tipo 1, 2 y 3, ¿no? Y ese es de los grandes de especialidades, ¿no? Javier, ahí cuando operéis a uno, ¿le obligáis a leer vuestros libros o lo leen por devoción? No, lo primero lo operamos. Después, si lo hemos curado, lo intentamos convencer para que se lo lea. Importante. Oye, quiero recordar para la gente que se va incorporando los 4 libros que tenemos de Javier, que me gustan, son interesantes. Vamos a ir recordando que habla de Camerún, de sus experiencias, de su autografía en Camerún. Quiero recordar. Un libro que es un ensayo que dice que no interesa, pero que interesa mucho porque habla de los médicos y habla de cómo el médico, de alguna manera, se siente como bridado, de alguna manera, por los políticos, por los medios de comunicación, ¿no? Por las farmacéuticas y que no deja ejercer su profesión como a uno le gustaría, ¿no? Por resumir. Y además todo esto va en detrimento, aunque no se sabe, porque eso permanece en el mundo de la oscuridad, todo lo que vaya contra el médico va también contra el paciente, va en detrimento del paciente. Indudablemente, así es. Luego tenemos El origen del terror, que es una novela, pero de un punto de vista en el cual los buenos son los malos y los malos son los malos, pero que los buenos también son los malos, por decirlo de alguna manera. No te fíes tampoco de los Bruce Willis ni de los Rambos. Ojo, que la cosa está complicada. No te fíes tú tampoco. Y quien sepa inglés, pues lo tiene en inglés aquí, que es el mismo libro en inglés, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Yo no, yo cogeré el otro. No del otro. Y luego tenemos su último libro, Coronavirus, el instrumento del miedo, que de alguna manera nos lleva... Oye, tú en el libro habla de que la primera parte fue muy fuerte, la segunda no tanto, la tercera volvió a ser una parte delicada. Sí, la tercera fue tan intensa o más incluso que la primera, y lo de la segunda no fue tanto, pero no porque no lo fuera, sino porque habían funcionado las medidas coercitivas sobre la población que se estaban haciendo. En la tercera que se levantó otra vez la mano en el sentido de que empezaron a dejar en libertad todo aquello de las mascarillas, la distancia de seguridad, no entrar un número de personas en un aforo determinado como un teatro, etcétera, etcétera. Por eso la tercera fue tan cruda como la primera. Y ya a mitad de la cuarta ya empezó a funcionar la vacuna, ¿no? Ya a partir de ahí, afortunadamente, ese tema casi, aunque es una exageración, pero casi se ha gripalizado hoy día. Se ha convertido casi en un cuadro catarral gripal como tantos otros, ¿no? Lo hacía la vacuna, básicamente, ¿no? Y luego el tema de que aparte de todo lo que escribes artículos en un par de periódicos. Sí. A tu manera, así, a Victoria abierto. Hombre, los artículos de prensa son artículos de tribuna de opinión, son más de tipo ensayo, evidentemente, no son historias ni historietas, ¿no? Y fundamentalmente son muchos artículos, pero fundamentalmente, hombre, siempre hago mucha referencia a la medicina de cooperación que hice en el momento, porque aquello quedó escrito en mi corazón para siempre, ¿no? Pero también hablo de las cuestiones de los políticos cuando se meten en la medicina y empiezan a decir barbaridades y a hacer barbaridades, ¿no? Y de eso, esas cosas las denuncio dentro de lo posible. Lógicamente, intento que sean con fundamentos científicos. Son amigos pocos.
Pues no creas, ¿eh? Los amigos lo que pasa es que están en el lado Pero- quizá, que no es, quizá no sea el del lado de los poderosos, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? ¿Tú te escribes desde que te has jubilado? Mira que te van a pagar No, esto, ¿eh? vamos a ver, yo durante mi actividad profesional, que duró muchos, vamos, afortunadamente, muchos años, ¿no? Yo escribía mucho, pero en temas de medicina y temas de ciencia. Entonces, en la literatura médica, profesional y científica, yo tengo muchas publicaciones, pero siempre tuve el sueño de convertirme en un escritor de novelas, ¿eh? En dejar de escribir sobre la antibioterapia en las apendicitis y empezar a escribir sobre el origen del terror, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Pero, por ejemplo, Entonces, cuando ya me acercaba a la jubilación, pues empecé a ejercitarme. Y ahí estoy. Javier, Ahí estoy. tengo que decir que tus novelas no son. Tú coges No, un hecho. perdón, las dos últimas sí son novelas, son historias. Es un Noveladas. estudio de investigación, un estudio de investigación. Claro, pero vamos a ver. Está la ficción, la novela de ficción histórica, la novela contemporánea con elementos de ficción. Pero eso son novelas, son Y géneros la de la... novela de Javier Castejón. Eso entra en género vivo. Bueno, Ahí yo me imagino que debes tener un público muy tuyo, ¿no? Muy seguidor tuyo. sí, son gente interesada por cuestiones Hombre, yo muy verdad es, actualidad, ¿no? o sea, Javier Castejón, verdad es como puño, ¿no? Ahí que entra, ¿no? Yo me imagino que tus libros tienen ese punto de interés de querer saber, como mínimo, saber una opinión de lo que son las cosas, ¿no? De decir, yo quiero saber algo sobre el 11S, voy a leer a Javier Castejón, que él tiene su punto de vista. Efectivamente. Su Yo invito a punto todo de el que vista. piense así a que lo haga, ¿eh? Exactamente, su punto de vista, que imagino que tú todos los datos están contrastados, esa información tú la buscas en sitios fehacientes. Todo, o sea, las dos novelas a las que estamos haciendo referencia última, todas han tenido previamente, eso pasa mucho con las novelas históricas, ¿eh? Con el género histórico de la novela. Todas tienen un periodo de investigación previo antes de ponerse a escribir, o durante la escritura inclusive, ¿no? Y luego tú hablas de la última y de esta, que esta sí que me ha dejado sorprendido. ¿Esta qué? ¿De esta qué? Bueno, eso es que es un ensayo. Es un ensayo. Un ensayo es decir, lo voy a decir por decir. Lo llamo ensayo por no decir la verdad de lo que pasa en la medicina. Tú la llamas ensayo por hacerlo fácil. Esto es un ensayo por si te llaman a fila. Esto es un ensayo. De hecho, ese libro yo lo presenté en plena pandemia. Bueno, hablo de julio de 2020. Estábamos en la segunda ola aproximadamente, ¿no? En el Colegio Médico de Granada. Y fue un éxito la presentación, porque todos mis colegas, pues, estaban sensibilizados con lo que allí se pone. He hablado de la presión de la industria farmacéutica y de las presiones de los políticos y de muchas otras cuestiones que atañen a la profesión. ¿Tú crees que verdaderamente el médico no trabaja con libertad? Yo creo que no con la libertad que debiera trabajar, ¿eh? Para nada, ¿eh? Trabaja subyugado por las circunstancias y por el temor. Oye, y eso, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie de ningún sitio, ¿es verdad que con las recetas te regalan viajes? Pregunto. Sí. Bueno, al que se deja regalar, ¿eh? Vamos a ver. Con las recetas y con otras muchas cosas. O sea, viajes. Por ejemplo, yo quiero un viaje gratuito. Vamos a ver, el soborno al médico existe. Pero claro, al que se deja, ojo, no que sea generalizado, para nada generalizado, Pero deja que se está disculpando Sandra, le vamos a hacer falta a Sandra Cabello, Sandra falta. Porque Sandra no puede llegar tarde siempre y decir que llegas tarde. Eso ningún médico llega tarde a una consulta. O sea, damos fe de que, pero eso existe y se corrige. O sea, vamos a ver, existe, se sabe y cómo se corrige. No hay interés. Actualmente no hay interés en los poderes públicos e institucionales en corregir situaciones de perversión colectiva sobre el desarrollo de la medicina. No hay ningún interés, porque los políticos sacan prebendas, la industria farmacéutica saca prebendas y en medio está fastidiado el médico y el paciente. Oye, luego me pregunta Loli Martín una pregunta verdaderamente que nos interesa a todos. ¿El cáncer no se cura porque no se quiere, porque interesa sí o qué pasa? Eso es complicado. Vamos a ver, el cáncer ¿Eso necesita libro nuevo o está en el libro? No, algo hay de eso. Vamos a ver. Cánceres se curan mucho, afortunadamente. Hay otros que desgraciadamente no se curan.
Y es cierto, y yo creo que va por ahí la intención de la pregunta, y no va desencaminada del todo, ¿no? De que hay medicamentos que más que curar perpetúan la situación de los pacientes, lo mantienen vivos perpetuando su situación sin curarlos. Y algunos medicamentos, es que no quiero hablar aquí de medicamentos concretos, porque la gente creo que no, es información sensible, pero hay medicamentos concretos que efectivamente lo que hacen es alargar la vida de la gente y mantenerlos vivos y no curarlos, y posiblemente la investigación que debiera hacerse en un sentido más drástico, en la investigación oncológica sobre el cáncer, para que sea posible curarlo, posiblemente algunos laboratorios la tengan orientada de forma perversa y otros no. De forma perversa quiere decir, es más rentable tener a una persona enferma 40 años que curarla. Es crudo decirlo, pero es así. Oye, pues no sé, pues que le den una paga a la farmacéutica y que curen a la propia persona que está acá, que no tiene culpa. La farmacéutica tener ya se llevan todo. una vida que tenemos, por lo menos dejarla vivir bien, ¿no? Ya agradecemos la labor que hacen los médicos, ya le agradecemos que oye, curarnos de verdad, ¿no? Quiero decir y quiero recordar que hay un evento aquí en Atarce, que quien quiera asistir es el día 20. Yo el 20 de octubre ando entre Madrid y Murcia. Tengo un evento yo también, pero me encantaría ir allí a veros allí. Así vería a Luque, a ti. Bueno, que ir allí es como ir a una clínica de pago. Porque tenemos un psicólogo, hemos dicho, ¿no? Un psicólogo, ¿qué más tenemos? Farmacéuticos, psicólogos y médicos. Madre mía, ahí ahí es donde yo en una isla me pierdo con vosotros 4 y sano toda la vida. No, en una isla, me remito a lo que dije antes, en una isla lo único que sirve es el psicólogo. Oye, y ahora que estamos tú y yo, ¿hay ahora que tú y yo, ya que hablamos con un médico, algún medicamento que sea la panacea de todo? No, decía Hipócrates que la panacea estaba en el saber vivir y el saber alimentarse, pero vamos, algo de verdad tenían eso, evidentemente, ¿no? Pero la panacea no existe. Si no estaríamos enfermos, incluso puede ser que fuéramos inmortales. Pero bueno, igualmente yo no digo que curarnos y lleguemos a la visita del médico, pero para decir cómo estamos, ¿no? Oye, Javier, que estamos bien, que venimos a verte, que eso también es bonito, ¿no? Así que, oye, ya vamos a terminar la entrevista, se ha pasado rápido. No digas que no, claro, tantos libros. Vamos a recordaros en un momento porque me interesa mucho, porque para mí todo vale la pena. El de Camerún, Las Tres Puertas, interesantísimo. Que es un ensayo, que menudo ensayo. ¿Cómo los tiras? ¿Cómo tiras a hueso ahí directamente? Interesante. La versión interesa. El origen del terror, aunque nos pilló lejos, interesa saber quién nos manda y la mentalidad que tiene. En inglés, como diría Sandra Cabello, Pedro, ni lo leas. Y luego el último, Coronavirus, el instrumento del miedo. Importante todo con Javier Castellón. Oye, un escritor jubilado. Oye, ¿tienes algún proyecto más ahora o no? ¿Tienes algo? Sí. Ahora, lo que pasa es que todavía está poco desarrollado, pero es la ucronía de Ucrania. Muy bien. Está como yo, el libro, poco desarrollado, estoy poco desarrollado. Oye, vas a tirar otro tema que toca el hueso, también lo de Ucrania, otro tema. Muy bien. Ahí tú, para no dormir, perfecto. Déjame saludar a todos los que están viendo, como Medina Cardozo, Sandra Cabello, Carmen Martín, José Luis Navas, Yolanda López, un abrazo muy grande, Sandra Cabello. Tengo también a Erika Micharzú, a Ani Coco, Loli Martín, José Luis Navas, que lo hemos dicho. Todos, Ibi, Trinidad López, Marcia, Francisco Meluque, como no, y todos los que hay por ahí, Nata Fernández, todos los de por aquí. Oye, un saludo, Jenny Coroas, a Alfonso Castejón. ¿Qué es tuyo? ¿Qué te toca? Ese es mi hijo. Alfonso, hola. Alfonso, saludos a tu papi. Es mi hijo, pero mi hijo está en Estados Unidos. Muy bien. Carolina del Sur. Jenny Coroas también nos atiende de allí. Antonio Granado está por aquí. La Cristina Grama, todos. Oye, pues nos vamos a despedir ya, Javier. Porque contigo necesito. Oye, te invito otro día a otro de mis programas, si no decía tu madre, que vamos a tocar hueso y también que con los temas profundos de la medicina, que me gusta mucho,
porque a mí también me gusta tocar hueso donde más duele y es ese tema que nos afecta a todos. Javier, un abrazo muy grande y nos vamos yendo. Déjame que me ponga ahora esta canción que me gusta. Nos vamos yendo. Muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo. Un saludo a ti y a todos nosotros. A todos estos. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Aquí están, los heridos están aquí. Tienen tela. Bueno, nos vamos, se acabó el programa, muchas gracias por estar aquí. Hoy con el sonido un poquito rarito, pero tema interesante, vale la pena. Bueno, nos vemos todos, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. El de Isabel. Bueno, ya me estuve que les va. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, Leer y Saber. Quedáis convocados para el próximo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for